Cada vez que decías vale cuando no estabas bien, pagabas un precio. Y llegó la factura. ¿Y si te dijera que la persona más tranquila en la sala podría ser la que lleve más rabia? Parece una contradicción, pero no lo es. Hay toda una psicología detrás de quienes nunca explotan, nunca se quejan, nunca muestran enfado y es mucho más compleja de lo que parece. El silencio emocional, cuando no es una elección consciente, es una simple advertencia de que casi nadie aprende a leer. La sociedad enseña desde pequeña que la ira es fea, la ira es debilidad, la ira es cosa de la gente grosera. Así que aprendemos a tragar, a sonreír cuando queremos gritar, a decir todo está bien cuando nada está bien. El problema es que la emoción reprimida no desaparece, solo cambia de dirección. Y la nueva dirección suele ser el cuerpo, las relaciones y las decisiones que tomas sin entender del todo por qué. En este vídeo, descubrirás qué ocurre realmente dentro de quienes nunca muestran ira, cómo esta supresión emocional afecta a su salud, sus lazos y su identidad, y qué hacer para cambiarlo. No se trata de convertirse en una persona explosiva. Se trata de convertirse en una persona libre. Si alguna vez te has sorprendido tragando algo que deberías haber dicho, este contenido fue hecho para ti. Hay una rabia que todos conocen, la que explota, grita y da portazos. Pero hay otro tipo más sutil y más peligroso que nunca aparece en la superficie. Es la ira reprimida, la que has tragado tantas veces que casi crees que se ha ido. Pero no desapareció, solo aprendió a esconderse. Mientras se libera la ira explosiva, la ira silenciosa circula en el inconsciente, moldeando decisiones y saboteando relaciones sin que te des cuenta. Es como tener un programa abierto en tu ordenador que consume memoria sin aparecer en la pantalla. Sientes que algo pesa, que la energía está atascada, pero no puedes identificar de dónde viene esa fatiga que no desaparece. El gran desafío es que esta ira reprimida no se presenta con su propio nombre. Viene disfrazado de irritación por cosas pequeñas, fatiga inexplicable o una sensación constante de que algo va mal. Y precisamente por eso entender esta emoción, en su forma más silenciosa, es el primer paso para dejar de ser controlado por algo que ni siquiera sabías que llevabas encima. La supresión emocional no nace de la nada, se aprende. Desde pequeños, muchos de nosotros escuchábamos frases como deja de ser dramática, no llores o respeta a tus mayores cada vez que intentábamos expresar lo que sentíamos. El mensaje era claro: mostrar enfado tiene un precio. Y un niño que depende del amor y la aprobación de los adultos aprende rápidamente a no pagar ese precio. Con el tiempo, este condicionamiento se vuelve automático. El miedo al rechazo, al castigo o a parecer difícil hace que la ira se empuje hacia adentro antes de que siquiera se reconozca conscientemente. Ni siquiera piensas estoy enfadado, el sistema ya ha bloqueado esa sensación en la entrada, como un guardia de seguridad que no la deja pasar. Y lo más curioso es que este mecanismo, que antes era protección, se convierte en una prisión. El resultado es una persona que sonríe cuando debería hablar, que cede cuando debe tomar una postura, que carga con tensiones que nunca se han mencionado. Los límites personales se van borrando poco a poco y las necesidades no cubiertas se acumulan en silencio. Y cuando no entiendes por qué te sientes tan agotado sin haber hecho nada extraordinario, merece la pena preguntarte cuántas veces hoy fingiste que estabas bien. La ira reprimida es una actriz talentosa, rara vez aparece con su propia cara. En cambio, se convierte en ansiedad constante, esa sensación de que algo va a salir mal sin razón aparente. O se convierte en culpa, esa voz interior que te condena incluso antes de actuar. El inconsciente siempre encuentra una salida, y la ira encuentra la suya. A veces aparece como una tristeza inexplicable, un vacío que no tiene nombre ni origen aparente. Otras veces se manifiesta en comportamientos pasivo-agresivos, el silencio punitivo, la ironía velada, el vale dicho de una forma que claramente no es buena. Estas son formas en que la emoción encuentra existir sin necesidad de asumir, porque asumir sigue pareciendo demasiado peligroso. El problema es que tratar la ansiedad, la culpa o la tristeza sin mirar la rabia que hay debajo es como apagar el humo sin apagar el fuego. La supresión emocional crea capas y capas, y la persona vive basándose en los síntomas sin llegar a la causa. Reconocer estos disfraces es el comienzo de una autoconciencia que lo cambia todo, y este camino se vuelve aún más interesante cuando entendemos qué ocurre cuando nuestros objetivos están bloqueados. La hipótesis de la frustración-agresión, desarrollada por psicólogos de la Universidad de Yale en los años 30,
propone una idea simple y poderosa: cada vez que un objetivo es bloqueado, surge en nuestro interior una energía agresiva. No tiene por qué ser nada dramático, puede ser una frase que no mueva, un proyecto que se ignore o una conversación que nunca ocurre. Bloquear genera frustración, y la frustración genera ira. El problema es que cuando esta ira no encuentra una salida saludable, no desaparece, circula. Sigue chocando contra muros internos, volviéndose contra la propia persona en forma de autocrítica, procrastinación o una sensación de insuficiencia. Es el ciclo de la supresión en acción. La energía que se supone debe sacarte comienza a corroerte por dentro, en silencio. Y lo más curioso es que mucha gente ni siquiera asocia este desgaste con metas bloqueadas. Creen que son vagos, débiles o que no están hechos para esto. Pero la mayoría de las veces, lo que ocurre es una rabia contenida que nunca ha sido reconocida ni dirigida. Comprender este mecanismo abre una puerta importante y conduce directamente a un concepto que Carl Jung desarrolló magistralmente. Carl Jung llamó a Shadow todo lo que rechazamos en nosotros mismos y empujamos al inconsciente, y la ira reprimida es uno de los principios más frecuentes de este espacio. No porque sea algo monstruoso, sino porque desde pequeño se enseñó que no era bienvenido. Lo que exiliamos de la conciencia no desaparece, solo actúa sin pedir permiso. La sombra se manifiesta de formas que rara vez reconocemos como propias. Cuando sientes una irritación desproporcionada hacia alguien, o proyectas defectos en otras personas que nunca ves en ti mismo, es la sombra actuando. La proyección es uno de sus mecanismos favoritos. Lo que no asumimos en nosotros mismos, lo atribuimos al mundo que nos rodea, y el mundo parece cada vez más insoportable. Trabajar con la sombra, como propuso Jung, no es destruirla, es integrarla. Significa mirar la ira contenida con curiosidad en lugar de vergüenza, entendiendo lo que intenta proteger o comunicar. Este proceso de integración emocional requiere coraje, pero es lo que transforma la emoción de un enemigo en un aliado. Y cuando empiezas a ver este patrón, es imposible no notar los bucles que crea a diario. La supresión emocional rara vez ocurre una vez, se organiza en bucles que se repiten automáticamente, casi sin que te des cuenta. Empieza con una irritación legítima, algo que realmente te molesta. Pero antes de que puedas reconocerlo, entra en juego la represión. No puedo sentir esto, soy débil si me enfado, necesito controlarme. Y así comienza el ciclo. Justo después de la represión viene la autocrítica, esa voz interior que te juzga por haber sentido lo que tú sentiste. Y la autocrítica, a su vez, da paso a la culpa, una culpa difusa, sin un enfoque concreto, que pesa sin explicar por qué. El resultado es una persona que empieza enfadada por algo externo y termina el ciclo enfadada consigo misma, sin haber resuelto nunca el problema original. Lo más perverso de este bucle es que retroalimenta. La culpa genera más represión, lo que genera más irritación acumulada, más autocrítica y así sucesivamente. Con el tiempo, la persona ya no recuerda la irritación original, solo siente el peso de una fatiga emocional que no desaparece. Romper este ciclo requiere autoconciencia, pero también requiere comprender el precio físico que cubre, y ese precio es más alto de lo que la mayoría imagina. La ira reprimida no solo se queda en la cabeza, desciende al cuerpo y se asienta allí. Las investigaciones en el área de la salud psicosomática muestran que las personas que suprimen crónicamente las emociones tienen un mayor riesgo de desarrollar hipertensión, problemas cardiovasculares e incluso sistemas inmunitarios comprometidos. El cuerpo guarda lo que la mente se niega a procesar, y recoge esa factura con intereses. En el ámbito mental, el impacto es igualmente grave. La supresión emocional está directamente asociada con la ansiedad, la depresión y el insomnio, no por casualidad, sino por mecanismo. Cuando la ira no encuentra salida, el sistema nervioso permanece en un estado constante de alerta, como una alarma que nunca suena. Dormir se vuelve difícil, concentrarse se vuelve difícil, y simplemente existir empieza a resultar agotador. Lo que la medicina psicosomática nos enseña es que los síntomas físicos y emocionales no son departamentos separados, son la misma conversación en diferentes idiomas. Un dolor de cabeza frecuente, una tensión en el cuello que no desaparece, una opresión en el pecho sin causa cardíaca. El cuerpo habla lo que la boca ha aprendido a silenciar. Reconocer este lenguaje es urgente, especialmente cuando nos damos cuenta de que esta ira acumulada no solo afecta a la salud, sino también a quienes están de nuestro lado.
La ira reprimida es uno de los mayores saboteadores de las relaciones y actúa de forma sigilosa. No se presenta como un conflicto abierto, sino como distancia emocional, respuestas secas, indisponibilidad afectiva. Límites personales que nunca se han dicho en voz alta se convierten en muros invisibles, y la otra persona siente la distancia sin entender de dónde viene. La proyección suele influir en este contexto. Cuando la ira no se reconoce como propia, se atribuye al otro, la pareja parece agresiva, el amigo parece insensible, el compañero resulta molesto. Pero a menudo lo que se ve en el otro es el reflejo de lo que no se ha integrado en uno mismo. La relación se convierte en un espejo que nadie quiere mirar. Y las necesidades insatisfechas se acumulan en silencio, creando un resentimiento que se erosiona poco a poco. La persona nunca pidió lo que necesitaba, nunca dijo lo que sentía, y ahora carga de una forma que ni siquiera ella misma entiende. Notar este patrón es incómodo pero necesario, porque la ira, cuando se entiende correctamente, no es el problema. Es la información más honesta que tienes sobre ti mismo. La ira tiene mala fama, pero es una de las emociones más honestas que existen. Cada vez que aparece, apunta a algo concreto: una necesidad no cubierta, un límite que se ha superado, un valor que se ha faltado al respeto. Ignorar esta información no soluciona el problema, simplemente elimina la alerta sin ocuparse de lo que la generó. Piénsalo así: si te enfadas cada vez que alguien interrumpe tu trabajo, la emoción te está diciendo que la concentración y el respeto son necesidades reales para ti. Si surge la ira cuando cedes de nuevo sin querer, te está advirtiendo de que se están violando tus límites personales. La emoción no es el enemigo, es el GPS interno que has aprendido a silenciar. Desarrollar la autoconciencia sobre estos signos transforma por completo la relación con la ira reprimida. En lugar de reprimirlo o explotar, empiezas a preguntarte: ¿qué intenta decirme esta ira? Esta simple pregunta es el comienzo de una escucha interior que cambia decisiones, relaciones y la forma en que te posicionas en el mundo. Y curiosamente, quienes más necesitan aprender esto son precisamente las personas conocidas por no enfadarse nunca. Las personas muy empáticas tienen un don genuino, pueden sentir lo que el otro siente con una profundidad impresionante. Pero ese mismo regalo puede convertirse en una trampa. Quienes sienten lástima por los demás a menudo aprenden a dejar en segundo plano sus propias necesidades no satisfechas, creyendo que expresar su ira sería egoísta o insensible. El problema es que la empatía sin límites personales se convierte en abandono de uno mismo. La persona absorbe el dolor de los demás, resuelve los problemas del otro, mantiene la paz a toda costa y acumula una ira reprimida que ni siquiera reconoce como propia. Después de todo, ¿cómo podía alguien tan cuidadoso sentir ira? Esta creencia es precisamente lo que alimenta el ciclo de supresión emocional. La paradoja es que silenciar la propia ira no hace que una persona sea más empática, la hace menos auténtica. Con el tiempo, la conexión con el otro empieza a surgir de un lugar de agotamiento, no de una elección genuina. La autenticidad requiere que también seas sincero contigo mismo, y no solo con quienes te rodean. Y es precisamente esta autenticidad la que está en el corazón del proceso que vamos a explorar ahora. El primer paso hacia la integración emocional es sencillo, pero requiere práctica. Reconoce la ira antes de reprimirla. Esto significa crear una pausa entre el sentimiento y la reacción automática, y preguntar honestamente: ¿qué estoy sintiendo ahora mismo? Parece básico, pero para quienes han pasado años en el ciclo de supresión, esta pausa es revolucionaria. El segundo paso es nombrar. Nombrar la emoción reduce inmediatamente su intensidad. La neurociencia llama a esto etiquetado afectivo. Decir estoy enfadado porque me faltaron al respeto a mi límite es completamente diferente a tragarse el sentimiento y fingir que todo está bien. Nombrar es asumir, y asumir es el comienzo de la libertad. El tercer paso es expresar, no explotar, sino expresar. Esto puede ser una conversación directa, un mensaje escrito en el diario, una sesión de terapia o incluso un ejercicio físico intenso. El objetivo es dar una salida consciente a una energía que, maldita sea, se convierte en enfermedad. Quienes aprenden a hacer esto descubren que la ira, lejos de destruir, puede ser el combustible más limpio que existe para un cambio real. Cuando la ira reprimida comienza a integrarse, ocurre algo sorprendente: la persona se vuelve más ligera, clara y presente. No porque los problemas desaparecieran, sino porque dejó de malgastar energía manteniendo la tapa cerrada.
La autenticidad no es un concepto bonito de libro de autoayuda, es lo que queda cuando dejas de fingir que no sientes lo que sientes. Integrar la ira también significa recuperar partes de ti que han estado silenciadas durante años. La asertividad que nunca se desarrolló, los límites personales que nunca se expresaron, los deseos que nunca se asumieron, todo esto comienza a emerger cuando la emoción encuentra espacio para existir. La autoconciencia crece, y con ella la capacidad de elegir respuestas en lugar de repetir reacciones automáticas. La libertad emocional no es la ausencia de ira, sino la capacidad de sentir, comprender y dirigir esa energía de forma inteligente. Quienes llegan a este punto descubren que la emoción que más miedo tenían de transmitir era, de hecho, la que más tenían que enseñar. La ira, integrada, se convierte en claridad. Y la claridad, al final, es el recurso más raro que una persona puede tener. Hemos llegado al final de este contenido, pero quizá este sea exactamente el comienzo de algo importante para ti. Piensa un momento cuántas veces has tragado una rabia que merecía ser escuchada. ¿Cuántas situaciones has dejado ir en silencio, creyendo que esto era madurez, cuando en realidad era una supresión emocional disfrazada de control? La ira reprimida no es un defecto de carácter, es una señal de que algo dentro de ti necesita atención. Cada frustración que ignoraste, cada límite que no defendiste, cada necesidad insatisfecha que se mantuvo en silencio espera una mirada sincera. La integración emocional no requiere perfección, solo requiere que empieces. Un reconocimiento, una pausa, una conversación honesta, pequeños actos que construyen una vida más auténtica y libre. Así que te pregunto, ¿qué ha intentado decirte tu enfado que aún no has querido oír? ¿Qué relación, situación o patrón en tu vida te pide una respuesta más sincera? Si este contenido tocó algo, no lo dejes pasar. Esta incomodidad que sientes ahora es exactamente el punto de partida. Si quieres continuar este camino de autoconciencia, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Hay mucho más contenido como este en camino, y no querrás perdértelo.